Los últimos 4 cuentos de Borges superan el patetismo y la intensidad emotiva de cualquiera de sus obras anteriores. Pero esta última colección ha recibido aún menos atención que el Libro de Arena. Se trata, sin embargo, de uno de los puntos más altos de su carrera literaria y su canto de cisne como escritor de ficciones. Las dos últimas colecciones tienen mucho más en común la una con la otra que Ficciones de 1944 o el Aleph de 1949, hoy admiradas universalmente y con razón por sus complejidades deslumbrantes, su aura filosófico y la creación de un mundo de ficciones donde abundan los objetos imposibles, personajes con atributos sobrenaturales y extrañísimas circunstancias. Una de las grandezas de Borges y la razón por la cual se refería a sus relatos fantásticos como ficciones es porque sus relatos fantásticos presentan situaciones, personajes y objetos que solamente podrían existir en el mundo de la imaginación, en un mundo ficticio, porque siempre hay por lo menos una situación, un personaje o algún objeto que no podría existir en el mundo de nuestra cotidianidad. En estos relatos no se puede darse la ilusión de un mundo real y, sin embargo, Borges logra convencernos de que se trata de un mundo que nuestra imaginación podría aceptar como necesario. En las últimas 2 colecciones de Borges, el gran autor regresa al género fantástico después de haber escrito un par de cuentos realistas, pero lo hace de una manera más directa y menos rebuscada que en los relatos de Ficciones y del Aleph. Borges no está simplificando su manera de presentar imposibilidades. En sus últimos relatos fantásticos, quiere presentar sus imposibilidades sin pretextos y sin subterfugios. Quiere ahora que sus invenciones hablen por sí mismas, que se presenten y se lean de manera más directa. Muchos lectores de los relatos más famosos de los años 40 estaban dispuestos a aceptar sus extravagancias narrativas por las peripecias y estratagemas de un narrador que podía superar las expectativas de sus lectores con el uso de una serie de trucos, como pueden ser los falsos comienzos, los narradores no dignos de confianza, los que tienen una comprensión limitada, tergiversada o perversa de situaciones inexplicables. Borges sabía dar a los objetos más absurdos con plausibilidad. Los presentaba en historias con tal cantidad vertiginosa de referencias eruditas o apócrifas, con argumentos fascinantes con los cuales la situación de vida o muerte en las que se encontraban sus personajes seducían a los lectores hasta tal punto que lo persuadían que lo imposible se tenía que aceptar. En relatos tan complejos y tan bien concebidos como El jardín de senderos que se bifurcan, Otlón, Uqbar, Orbis Terbius, abundan las ambigüedades estudiadas y abundan también las lagunas lógicas y las contradicciones. Por ello, estos relatos se prestan a una multiplicidad apasionante por lo demás, pero de incompatibles proyecciones filosóficas que suelen revelar más sobre los compromisos teóricos de los críticos de Borges que sobre los relatos mismos. Los últimos relatos de Borges no permiten esas proyecciones con la misma facilidad. En ellos, el lector puede apreciar las imposibilidades de Borges sin los subterfugios de los relatos anteriores, y lo que el lector pierde
es solamente el sentimiento de que la inteligencia de Borges lo ha derrotado. Lo que gana es la posibilidad de considerar las consecuencias de una serie de situaciones que solamente pueden suceder en el ámbito de la ficción. En Utopía de un hombre que está cansado, por ejemplo, la imposibilidad de un viaje en el tiempo se presenta como un hecho para que el lector pueda considerar las implicaciones del encuentro entre un hombre de nuestro tiempo con un hombre del futuro. Los últimos relatos tienen otras novedades. Algunos de ellos se refieren directamente a la vida de Borges como escritor y a la recepción de su obra literaria. En algunos de ellos, Borges transforma los prejuicios y las especulaciones sobre sus convicciones políticas y sobre sus insuficiencias sexuales en parodias dirigidas a su propia persona, llenas de humor y de ironía. En las últimas dos colecciones, la preocupación de Borges por el sueño como una de las fuentes centrales de la imaginación literaria está muy presente. No es una coincidencia que después de que publicara el libro de Arena, publicara también el libro de Sueños, una bella antología en la que examina la gran influencia que los sueños han tenido en la literatura universal. Se comprende que Borges incluyera Ulrica de El libro de Arena en el libro de Sueños, porque varios de los relatos del libro de Arena tienen una dimensión hondamente onírica. Después de la publicación del libro de Arena, y en parte por la decepción que les mencionaba, la que Borges sintió cuando muchos de sus críticos y admiradores le insistieron que preferían los relatos anteriores, Borges se empeñó en explicar las deficiencias de sus relatos más famosos. Explicó, por ejemplo, que había armado un tinglado tan complejo con el inmortal que hacía falta un lector con la erudición de su querido amigo Alfonso Reyes y con los amplios conocimientos que Reyes tenía de las literaturas clásicas para darse cuenta de que el relato no es, como la mayoría de los lectores lo suponían, sobre un romano que encuentra a Homero después de haber bebido de las aguas de la inmortalidad, sino que el relato trata de Homero que olvida que compuso la Ilíada y la Odisea y que confunde su propia vida con la de un inculto soldado romano que Borges habría despreciado porque este soldado participó en la quema de la biblioteca de Alejandría. También pensaba Borges que La muerte y la brújula se podría reescribir para que sus lectores capten lo que para él era lo más importante y que él pensaba se había perdido en la lectura de la mayoría de sus lectores, que el relato es de un suicidio, el suicidio de un detective que sabe que la culminación de una investigación que requiere todos sus esfuerzos intelectuales será su propia muerte. Cuando Borges criticaba sus relatos de la década de los años 40, decía que su mayor defecto había sido su propia vanidad. Había querido ser brillante. Había temido que sus lectores no aceptaran sus imposibilidades, que las tomaran como absurdas o como ridículas. Los fuegos artificiales de su prodigiosa imaginación protegerían a sus personajes inmortales, a sus personajes con memorias perfectas, a sus libros que podían transformar el universo y a tantas otras de sus invenciones extravagantes. Podía proteger todas ellas de quienes pensaran que se trataba de invenciones ridículas, por mucho que a él le parecieran ideas respetables. Hacia el final de su vida ya no quería ser brillante. Prefería experimentar con nuevas
imposibilidades aún más complejas que las anteriores, pero quizás más dignas de la imaginación de todos sus lectores.